Roma, año 65 después de Cristo. Un hombre camina lentamente por el jardín de su villa, observando los rosales que él mismo plantó 5 años antes. Sus manos tiemblan, no de miedo, de rabia contenida. Lucio Anneo Séneca, el filósofo más influyente del imperio, consejero del emperador Nerón, acaba de recibir la orden: abrir las venas, morir como un estoico, morir en silencio. Pero Séneca no moriría en silencio. Aquella tarde de abril, mientras sus esclavos preparaban la bañera donde su sangre escurriría, Séneca pidió tinta, papiro y cera de lacre. Pidió que todos salieran, cerró la puerta con llave y comenzó a escribir algo que Roma jamás debería leer. ¿Qué tenía que confesar aquel hombre que pasó décadas predicando virtud y control de las pasiones en las últimas horas de su vida? ¿Qué vio en los pasillos del Palacio Imperial que lo atormentó hasta el final? ¿Por qué sus manos temblaban tanto al sostener la pluma? La carta nunca llegó a su destinatario. Fue interceptada, quemada, o eso pensaron, porque 300 años después, en las ruinas de una biblioteca en Alejandría, un escriba cristiano encontró fragmentos, apenas fragmentos, escondidos entre tratados filosóficos, copiados a toda prisa, como si alguien hubiera intentado salvar aquellas palabras de la destrucción total. Y lo que estaba escrito allí cambiaba todo. Séneca no era el sabio inmaculado que la historia pintó. Él cargaba un peso, una culpa específica, un nombre que nunca pudo olvidar: británico, el hijo legítimo del emperador Claudio, el verdadero heredero del trono de Roma, el joven príncipe que murió envenenado durante un banquete a los 13 años de edad, permitiendo que Nerón, hijastro de Claudio, se convirtiera en emperador. Todos en Roma sabían quién había ordenado aquella muerte: Agripina, madre de Nerón, la mujer más peligrosa del imperio. Pero lo que nadie sabía, lo que apenas 3 personas presenciaron, era que Séneca estaba allí, en la cocina, aquella noche. La carta comienza así: Paulina, mi esposa amada, cuando leas esto yo ya no estaré vivo, y tal vez sea mejor así, porque cargué durante 12 años un secreto que destruyó mi alma palabra por palabra, hasta no quedar nada más que cenizas donde antes había convicción. Séneca confiesa que fue llamado por Agripina 3 días antes del banquete. Ella no pidió, ordenó. Quería que él, el filósofo, el hombre de principios, estuviera presente cuando Locusta, la envenenadora más hábil de Roma, preparara la dosis de veneno que sería colocada en el vino de Británico. ¿Por qué? ¿Por qué Agripina quería a Séneca allí? Porque ella sabía que un hombre que predica virtudes necesita ser quebrado antes de volverse útil. Y cuando fuerzas a un filósofo estoico a presenciar el asesinato de un niño inocente, sin hacer nada, sin gritar, sin denunciar, no solo lo conviertas en cómplice, lo destruyes por dentro. Y Séneca se quedó. Vio a Locusta mezclar el polvo blanco en el vino dulce que Británico adoraba, vio a la mujer sonreír mientras sellaba el ánfora, escuchó a Agripina decir, con aquella voz fría y calculadora: ahora eres mío, filósofo, ahora perteneces al poder. En la carta, Séneca describe el banquete, cada detalle, el momento en que el joven británico levantó la copa, la sonrisa ingenua en el rostro del muchacho, el primer sorbo, el silencio que siguió, las convulsiones, los ojos de Nerón, impasibles, como si presenciara una obra de teatro, los gritos de la hermana de Británico, Octavia,
y Séneca sentado allí, paralizado, mudo. Él escribe: «Yo podría haber gritado, podría haber tirado la copa de su mano, podría haber acusado a Agripina delante de todos, pero no lo hice, porque yo también quería poder, porque yo también quería estar al lado del trono, y esa elección me transformó en algo que jamás perdonaré». 12 años después de aquella noche, Séneca se convirtió en el hombre más rico de Roma, consejero imperial, autor de textos sobre moral y virtud leídos en todo el imperio. Pero todas las noches él veía el rostro de Británico, escuchaba el sonido de la respiración sofocada del muchacho, sentía el peso de la omisión como una piedra en el pecho. Y ahora tú, que estás viendo esto, puedes estar preguntándote, ¿y si fueras tú? Si alguien con poder absoluto sobre tu vida exigiera que presenciaras un crimen terrible en silencio, sabiendo que denunciar significaría tu propia muerte y tal vez la de quien amas, ¿qué harías? ¿Tendrías el valor que Séneca no tuvo? ¿O tú también elegirías la supervivencia? Piensa en eso, porque la respuesta no es tan simple como parece. La carta continúa. Séneca revela que intentó, durante años, compensar su culpa. Aconsejó a Nerón ser clemente. Escribió tratados sobre misericordia. Pero Nerón, aquel niño que él ayudó a transformar en emperador, se convirtió en un monstruo. Mató a su propia madre, Agripina, incendió Roma, ejecutó senadores, y Séneca se dio cuenta, demasiado tarde, que había ayudado a coronar al demonio. Él escribe: «Yo moldeé a un tirano. Yo que enseñaba sobre justicia, creé el mayor instrumento de injusticia que Roma jamás conoció. Y cuando finalmente tuve valor de alejarme, cuando renuncié a mi posición y me aislé, Nerón no me dejó ir, porque hombres como yo, que saben demasiado, nunca son verdaderamente libres. Por eso vino la orden de muerte, no por traición política, no por conspiración, sino porque Séneca sabía sobre Británico, sabía sobre los primeros crímenes de Nerón, sabía demasiado, y mientras estuviera vivo, era una amenaza. La parte más perturbadora de la carta viene ahora. Séneca describe un encuentro secreto que tuvo con Nerón 3 semanas antes de recibir la orden de suicidio. Nerón lo llamó a solas, en medio de la noche en una sala sin guardias. Y entonces, por primera vez en años, el emperador lloró. Lloró como un niño, y le dijo a Séneca algo que congeló la sangre del filósofo. «Vi morir a mi hermano. Tenía 16 años. ¿Y sabes qué sentí, Séneca? Alivio. Alivio de que ahora el trono era mío. Y en ese momento supe que había algo malo en mí, algo roto. Y tú, que debías enseñarme a ser bueno, nunca dijiste nada, nunca me salvaste, porque tú también estabas roto». Séneca se dio cuenta entonces que él y Nerón eran iguales, 2 hombres destruidos por la misma noche, por la misma omisión, por la misma elección de poner el poder por encima de la humanidad. Y ahora, mientras el agua de la bañera se volvía roja con su sangre, Séneca escribía las últimas palabras de su confesión. Palabras que Roma intentó borrar, palabras que revelarían al mundo que el gran filósofo estoico, el hombre que enseñó a generaciones sobre virtud, había fallado en la prueba más importante de su vida. Gracias por haber llegado hasta aquí, porque ahora viene la parte que Roma más temía, la revelación final, el secreto que Séneca guardó hasta el último suspiro. Él no estaba solo confesando su omisión, estaba revelando algo mucho peor. En los últimos párrafos de la carta, Séneca admite que tras la muerte de Británico, Agripina lo buscó nuevamente e hizo una propuesta.
Si Séneca mantenía silencio absoluto, si jamás mencionaba lo que vio, si ayudaba a moldear a Nerón como el emperador perfecto ante los ojos del pueblo, él sería recompensado, no solo con riqueza, sino con algo que él deseaba desesperadamente: influencia, legado, inmortalidad a través de sus obras filosóficas. Agripina prometió que usaría todo el poder del imperio para garantizar que los textos de Séneca fueran copiados, distribuidos, estudiados, que su nombre sería recordado para siempre como el gran sabio de Roma. Y Séneca aceptó. Vendió su alma, no por dinero, sino por vanidad, por la promesa de ser eterno, de ser admirado, de ser considerado sabio por las generaciones futuras,